Guardami negli occhi, cosa vedi, cosa chiedi, persi nei pensieri, persi nei problemi, non mi neghi, non ti scordi. Bienvenidos de nuevo a los documentales de la diáspora salvadoreña en Italia. En esta ocasión vamos a conversar con Xavier Palma de un tema que nos interesa a todos y todas, y a toda la diáspora que vivimos en la República Italiana. Quiero presentar a Xavier, un joven de 24 años de edad, estudiante universitario, que se ha metido a una lucha titánica importantísima, que tiene que ver específicamente con las niñas y los niños nacidos y crecidos en este país, en la defensa de sus derechos por la ciudadanía. Quédese con nosotros. Hola Javier, un gusto que nos encontremos. He leído la nota periodística que salió en El Salvador y me interesé bastante este caso, y creo que también todas las personas que están viendo este video les va a entrar la curiosidad y se va a interesar. Me gustaría que hicieras una evaluación, un diagnóstico, cómo observas la migración en general aquí en Italia, todas las diásporas, no solamente la salvadoreña, sino siendo Italia un país relativamente joven en la cultura de los inmigrantes. Bueno, Italia como país es un país bastante joven, tiene poco menos de 200 años. Hace como 3 años fue el 150º aniversario de Italia, y entonces digamos que la tradición italiana al inicio era un país que no era unido. Después cuando se unió no tuvo suficiente desarrollo económico rápido, entonces prácticamente Italia tradicionalmente ha sido un país de emigración. Los italianos nos encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos, y la diáspora italiana más grande, por ejemplo, en Sudamérica o en Australia. En el último periodo, a partir del boom económico de 1980, Italia ha invertido este trend, esta tendencia, y se ha vuelto un país de inmigración. Los inmigrantes aquí en Italia, digamos que tienen una diáspora más grande, son por ejemplo de Albania, de Marruecos, y la diáspora salvadoreña en Italia es una de las más grandes. También es interesante saber cómo fue que surgieron las ganas, el interés y la inspiración de construir este grupo, este movimiento. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue la chispa que infundió esa pasión por llevar adelante esta batalla? Bueno, todo nace en realidad de una cosa sencilla. Yo gané una beca, que aquí en Italia se dice beca de estudio, para ir a estudiar a Suecia 6 meses. Como yo en realidad he crecido aquí toda la vida, pero no soy todavía ciudadano italiano, no tuve la oportunidad de ir a estudiar a Suecia porque tenía que pedir un permiso de residencia, un permiso de estancia. Pidiendo un permiso de estancia sueco, hubiera perdido mi permiso de estancia italiano. Entonces, si yo regresaba aquí en Italia sin permiso de soborno, podía tener el peligro de no poder entrar otra vez al país de vuelta. Entonces, en realidad, tuve una evaluación y tuve una reflexión muy profunda sobre cuál es mi estado aquí en Italia. Y en realidad yo me encuentro en la misma situación jurídica que tenía el primer día que vine aquí a Italia, después de 15 años que yo vivo aquí. Y entonces en realidad me dije que esta cosa no es justo así, porque después de 15 años que una persona vive en este país, sobre todo si viene joven, se ha integrado y ha adquirido toda la cultura italiana, entonces es justo que sea nacionalizado. Con este propósito entonces, junto a otros chicos que están en mi misma situación, fundamos este colectivo en Facebook, que es el Movimiento de Italianos sin Ciudadananza, o sea, eso quiere decir italianos sin ciudadanía, y estamos tratando de hacer en modo que el Senato de la República Italiana apruebe, que ratifique y que firme la nueva ley sobre la ciudadananza, o sea, sobre la ciudadanía. Con esta nueva ley, quien crece en Italia, quien estudia en Italia, tiene un acceso facilitado a la ciudadanía. Esta ley pero no toca en ninguna manera la situación de los padres, entonces por lo que tiene que ver los padres, ellos quedan al momento en la misma situación que ellos existen.
¿Cómo va el avance de esta batalla que están realizando ustedes los jóvenes? Anteriormente, en una conversación previa, me decías de que se habían encontrado con algunos senadores o se iban a encontrar con unos senadores y que también hay un límite, hay un tiempo, ¿no? Como que hay que moverse un poco más y hacer que estas ideas caminen, difundirlas. ¿Cuáles crees que podrían ser los resultados de esta lucha, las decisiones que tomen los senadores y los diputados? En realidad el tiempo sí, es cierto, hay un límite y es bastante cercano porque las elecciones se hacen por fuerza el próximo año en primavera. Se acaba el mandado, digamos, de este Parlamento y si se acaba el mandado del Parlamento sin que apruebe la ley, se tiene que volver desde cero. Y esta lucha, en realidad, hay personas que ya la habían empezado antes de nosotros a nivel institucional y esta lucha va adelante aquí en Italia en el debate público desde más de 20 años. Solo que, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué en realidad esta vez hemos llegado hasta el Senado y estamos a un paso de que sea aprobado? Por la primera vez desde que se lucha por esta causa, han bajado en las plazas y se han hecho ver los directos interesados. Entonces se han hecho ver las personas propias que no tienen la ciudadanía, ¿no? Los jóvenes que vienen tocados de ese problema. Del momento que nosotros como directos interesados nos hemos movido en realidad, hemos visto que ha habido una mejoría en la opinión pública. Entonces el Senado por la primera vez en 20 años ha llegado a calendarizar esta reforma. En realidad el Senado por fuerza tiene que calendarizar esta reforma antes de que se caiga el gobierno, sustancialmente que antes de que se venza el gobierno, y para hacer esto en realidad es un poco difícil. Al momento Italia, el debate público está prácticamente dividido, a mitad y mitad, entre quién está de acuerdo y quién no. Quien está de acuerdo conoce la reforma y conoce el contenido de la ley. Quien no está de acuerdo muchas veces no conoce el contenido de la ley y solo mira en los noticiarios ilusorios, que eso quiere decir derecho de suelo. Pero lo repito, aquí en Italia al momento no estamos luchando para que quien nace en Italia sea italiano, estamos luchando para que quien crezca en Italia sea italiano. Entonces es un poco diferente la cuestión. Yo opino que se hace mucha propaganda política en este momento contra esta ley porque hay también en este momento una emergencia migratoria. Entonces los temas como que se interlazan un poco, pero en realidad este tema de nosotros no tiene nada que ver con la migración, no tiene nada que ver con la seguridad del país, porque estamos hablando de personas que han crecido en Italia, que ya están en Italia, y que esta ley, que venga aprobada o que no venga aprobada, que se realice o que no se realice este proyecto, estamos hablando de personas que van a seguir estando en el país. Entonces no es un problema migratorio y no es una ley de inmigración, no es una ley de extranjeros, simplemente es una ley de derechos civiles, okay, de derechos civiles, se dice aquí, ¿no? Es una ley de derechos civiles que daría finalmente el derecho a una propia identidad a todos los jóvenes que han crecido aquí en Italia. Al momento, con estimas, menores de 18 años son más o menos 820.000 personas y personas en mi posición que han crecido aquí en Italia, más que ya superaron los 18 años de edad, somos más o menos 175.000. Entonces estamos hablando de una ley que basta que el Senado apruebe una ley para poder dar derecho a la identidad y una vida mejor, un futuro mejor a 1 millón de personas. Excelente explicación y a nivel de datos también, y te has conectado a otro tema del que se habla todos los días, que son estos flujos de personas que vienen del África Central, de varios países, en la búsqueda de asilo por motivos políticos o por motivos humanitarios. Nos gustaría saber también tu opinión, porque incluso hay bastantes inmigrantes que al no conocer de cerca o no investigar qué es lo que está pasando, corre el peligro de que exista una guerra de inmigrantes contra inmigrantes, un rechazo de inmigrantes contra inmigrantes. Bueno, hay que hacer un discurso general primero. O sea, en realidad no es posible hacer, digamos, una guerra entre pobres, porque pongo un ejemplo concreto.
Si un día, por ejemplo, yo llegara a ser italiano, yo estoy seguro que habrá siempre alguien que me va a considerar menos italiano. Entonces, así como hay esta persona, que yo no quisiera que tuviera esa persona que me considera menos italiano, yo no puedo considerar menos la persona que está, entre comillas, debajo de mí, porque no, en realidad no está debajo de mí. La visión, digamos, que usted me ha presentado es una visión un poco a escalera, que está el italiano, que está el extranjero integrado y que está el extranjero que ha recién llegado. En realidad yo pienso que todos somos personas y que todos en realidad tenemos derechos. Hay que hacer un discurso político, pero en esta sede, en este momento, no es nuestro discurso. Este discurso, para mí, que es un discurso que se tiene que instaurar a nivel propio político italiano y no solo, porque en realidad hay una cosa que no podemos negar, o sea que todas las personas tienen derecho a seguir y buscar una vida mejor. ¿En qué modo? Es una respuesta que tiene que dar la política italiana y no solo, porque en realidad la emergencia de migración, que ya se transformó en un fenómeno estructural, ya no es una emergencia, porque estamos viviendo en una situación que persigue más o menos desde el 2012, entonces ya no se le puede llamar emergencia a esto, es una situación estructural. Y mi personal opinión es que si una persona llega aquí en Italia, independientemente de la política, esa persona, si tiene necesidad de asistencia, le tenemos que brindar asistencia. Después se habla de política y estarán personas que piensan, ok, la asistimos y después se va, personas que dicen la asistimos y después se queda aquí, pero eso en realidad no es el discurso de nosotros, el tema de nosotros son los derechos. Ya para cerrar nuestra conversación, quiero agradecerte la gentileza que has tenido en venir a Milán a conversar sobre estos temas importantes, y vamos a seguir conversando porque también queda pendiente el tema del racismo, ¿no? En todo caso, se une también a mi forma de ver una lucha cultural, no solamente de aceptación pero me llamó mucho la atención eso que mencionabas, que sí, yo estoy de acuerdo que en dos tipologías, en una sola tipología de los ciudadanos, un migrante que se convierte en ciudadano italiano no tendría que ser visto como un italiano de serie B, tendría que ser igual a los demás ciudadanos con todos los derechos y obligaciones. Pero esto quizás lo vamos a profundizar en otro documental. Me gustaría que enviaras un mensaje en general, un llamado también a la diáspora, a las instituciones, a la ciudadanía en general. Bueno, en realidad en este momento el mensaje que yo quisiera mandar es un llamado a la acción. Como ya estábamos diciendo primero, nunca hemos llegado así de cerca a este paso para aprobar la ley de ciudadanía. Esta reforma de cittadinanza en realidad es un primer paso que puede ayudar no solo al salvadoreño, sino en realidad a todo el sujeto extranjero a integrarse en Italia. Si nosotros queremos ganar el racismo, si nosotros queremos ganar este problema donde no todos tienen los mismos derechos, en realidad tenemos todos que combatir porque venga aprobada esta ley. Los hijos de los inmigrantes salvadoreños casi todos tendrían derecho a pedir la ciudadanía. Y eso quiere decir que nuestros hijos tendrían más oportunidades. Si por ejemplo yo hoy tuviera un hijo, mi hijo nace extranjero. Nace extranjero cuando su padre ha crecido en Italia y cuando él es nacido en Italia. Entonces nosotros no podemos seguir con esa situación porque tenemos que reconocer que para superarnos como comunidad y para superarnos como personas, en realidad esta ley es un paso necesario. Y lo que quiero decir también a la comunidad de salvadoreños es que luchar por la ciudadanía italiana no significa en ningún momento renunciar a sus propios orígenes. En realidad estamos hablando de derechos en más. Ser italiano en realidad no le quita el orgullo salvadoreño a nadie, no le quita la identidad a nadie. Ser italiano en realidad es una certeza, es un derecho de poder vivir en Italia después de una vida de sacrificio que han hecho nuestros padres. Entonces, digamos que obtener la ciudadanía, obtener esta ley, sería como poner una piedra
en una casa, ¿no? Como poner el primer ladrillo, no me venía la palabra ladrillo, sería como poner el primer ladrillo para la casa que en realidad nuestros padres nos han dado la posibilidad de crear aquí en Italia. Guardami negli occhi, cosa vedi, cosa chiedi, persi nei pensieri, persi nei problemi.